Queridos amigos, buenas tardes. Estamos aquí reunidos en nuestra sesión número 12 de lectura y estudio del libro de Urantia, de hoy 23 de marzo del 2022. En esta oportunidad vamos a leer, a continuar la lectura del documento número 5 a partir del numeral o sección 4, Dios en la religión. Antes de empezar, como siempre, le ofrecemos a nuestro Padre una pequeña alabanza. Y esta vez la voy a ofrecer yo. Padre eterno que vives y reinas en el paraíso, pero también moras en el corazón de nuestras mentes. Llenos de tu amor, te damos gracias por reunirnos una vez más y por todas las bendiciones que nos prodigas. Amplía nuestro horizonte de entendimiento, ayúdanos a despojarnos de nuestras tendencias egoístas, inspíranos una mejor vocación de servicio, haznos instrumentos vivientes de tu amor y tu justicia. Es nuestra firme decisión y deseo ferviente. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Anita, bienvenida. Gracias. Creí que estabas celebrando con Lili. No. Bueno, ya les he contado cómo pues ha sido este reencuentro de Lili con un viejo amigo y que ha sido a través de Urantia, justamente. Claro, sí, sí. Así que eso es hermoso, Sí. que ha llegado el amor en forma, sí, muy, muy, muy hermosa. Ok, entonces Miriam fue la primera en conectarse. Vamos a darle a ella la primera lectura de la sección 4. Después seguiría Renato con la número 5. Después seguiría José Luis o Isabel. No sé, ustedes se ponen de acuerdo con la última sección del documento número 5. Ok, entonces Miriam, ¿puedes compartir tu libro o si quieres lo pongo luego? Sí, no, ahí lo comparto. Adelante. ¿Se ve? Ya lo vemos perfectamente. Dios en la religión. La moralidad de las religiones de evolución empuja a los hombres a avanzar en la búsqueda de Dios mediante la fuerza motriz del miedo. Las religiones de revelación atraen a los hombres a buscar a un Dios de amor porque ansían hacerse como Él. Pero la religión no es un mero sentimiento pasivo de dependencia absoluta y de garantía de supervivencia. Es una experiencia viva y dinámica de búsqueda de la divinidad basada en el servicio a la humanidad. La gran contribución inmediata de la verdadera religión es el establecimiento en la experiencia humana de una unidad perdurable, una paz duradera y una seguridad profunda. En el hombre primitivo, incluso el politeísmo, es una unificación relativa del concepto en evolución de la deidad. El politeísmo es monoteísmo en vías de formación. Tarde o temprano, Dios está destinado a ser comprendido como la realidad de los valores, la sustancia de los significados y la vida de la verdad. Dios no es solo el que determina el destino, es el destino eterno del hombre. Todas las actividades humanas no religiosas buscan doblegar el universo al servicio distorsionador del yo. El individuo verdaderamente religioso busca identificar el yo con el universo y dedicar luego las actividades de este yo unificado al servicio de la familia de sus semejantes humanos y sobrehumanos en el universo. Los dominios de la filosofía y el arte se interponen entre las actividades religiosas y no religiosas del ser humano. A través del arte y la filosofía, el hombre dotado de mente material es inducido a la contemplación de las realidades espirituales y los valores de eterno significado del universo. Todas las religiones enseñan a adorar a la deidad.
y alguna doctrina de salvación humana. La religión budista promete salvación del sufrimiento, paz sin fin. La religión judía promete salvación de las dificultades, prosperidad basada en la rectitud. La religión griega prometía salvación de la falta de armonía, de la fealdad mediante la comprensión de la belleza. El cristianismo promete salvación del pecado, santidad. El maometismo ofrece liberación de las rigurosas normas morales del judaísmo y el cristianismo. La religión de Jesús es salvación que libera del yo, es liberación de los males del aislamiento de la criatura en el tiempo y en la eternidad. Los hebreos basaban su religión en la bondad, los griegos en la belleza. Ambas religiones buscaban la verdad. Jesús reveló a un Dios de amor y el amor abarca la totalidad de la verdad, la belleza y la bondad. Los zoroástricos tenían una religión de moralidad, los hindúes una religión de metafísica, los confucianistas una religión de ética. Jesús vivió una religión de servicio. Todas esas religiones son valiosas en la medida en que son aproximaciones válidas a la religión de Jesús. La religión está destinada a convertirse en la realidad de la unificación espiritual de todo lo que es bueno, bello y verdadero en la experiencia humana. La religión griega tenía un lema: conócete a ti mismo. Los hebreos centraban sus enseñanzas en conocer a tu Dios. Los cristianos predican un evangelio dirigido al conocimiento del Señor Jesucristo. Jesús proclamó la buena nueva de conocer a Dios y conocerte a ti mismo como hijo de Dios. Estos conceptos diferentes del propósito de la religión determinan la actitud del individuo en situaciones diversas de la vida y prefiguran la profundidad de su adoración y la naturaleza de sus hábitos personales de oración. Se puede determinar el estatus espiritual de cualquier religión por la naturaleza de sus oraciones. El concepto de un Dios semihumano y celoso es una transición inevitable entre el politeísmo y el monoteísmo sublime. Un antropomorfismo exaltado es el nivel más alto que una religión puramente evolutiva puede alcanzar. El cristianismo ha elevado el concepto de antropomorfismo desde el ideal de lo humano hasta el concepto trascendente divino de la persona del Cristo glorificado. Y este es el antropomorfismo más alto que el hombre puede concebir jamás. El concepto cristiano de Dios es un intento de combinar tres enseñanzas distintas. Primero, el concepto hebreo, Dios como vindicador de los valores morales, un Dios recto. 2. El concepto griego, Dios como unificador, un Dios de sabiduría. Y 3. El concepto de Jesús, Dios como amigo vivo, un Padre amoroso, la presencia divina. Debe, por lo tanto, ser evidente que la amalgamada teología cristiana encuentra gran dificultad para lograr coherencia. Esta dificultad se agrava aún más por el hecho de que las doctrinas del primer cristianismo se basaron, por lo general, en la experiencia religiosa personal de tres personas diferentes: Filón de Alejandría, Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso. Al estudiar la vida religiosa de Jesús, visualizadlo de manera positiva. No penséis tanto en su falta de pecado como en su rectitud, en su servicio de amor. Jesús elevó el amor pasivo, desvelado en el concepto hebreo del Padre Celestial, hasta el afecto más alto, activo y amante de las criaturas de un Dios que es el Padre de todos los individuos, incluso de los transgresores. Okay, Gracias. Muchas gracias. Puedes dejar de compartir. Y le damos la bienvenida a Juanita Bravo, que entró mientras estábamos en la lectura. Bienvenida, Juanita. Bien. Gracias.
Hay mucho que hablar con respecto a la verdadera religión. Vamos a comentar algunas cosas, ¿no? Primero empiezan hablando de lo que los reveladores llaman la moralidad de las religiones, ¿no? Y han usado una palabra ahí que la religión empuja a los hombres a buscar a Dios por el miedo. Bueno, en realidad es así, ¿no? Es una religión que infunde, las religiones casi todas, no sé si, excepto una que, en la que no hay Dios, ¿no? Intimidan un poco, ¿no? Tratan de acercar a Dios con la amenaza de un castigo, de un infierno, ¿no? O de un cielo, en el caso de que uno cumpla todos los preceptos de esa iglesia y sea un buen practicante, un buen feligrés, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, pero Eso, perdona, sí, Renato, eso es de la religión evolutiva, ¿no? las religiones evolutivas, prácticamente todas las religiones que han alcanzado un gran nivel de, una gran congregación de fieles, ¿no? Podríamos decir que las religiones más grandes son la cristiana, que son varias religiones que se han, bueno, separado un poco, se han diferenciado un poco de la original, ¿no? Y que engloban más de 1.200 millones de fieles, ¿no? Y después tenemos la religión musulmana, ¿no? El Islam, que también congrega pues varios cientos de millones de fieles. Después tenemos religiones como las religiones orientales, como la religión hindú, el hinduismo o el budismo, que también congregan muchísimos millones de personas, y a menos, podríamos decir, el sijismo, el taoísmo, las que son religiones ya menores, ¿no? La religión hebrea, o sea, los judíos, siguen siendo una religión importante. Y los judíos, junto con los musulmanes y los cristianos, están agrupadas en lo que llaman las religiones de libros, ¿no? Y también algunas, podríamos decir, variantes del cristianismo también tienen sus libros propios. Por ejemplo, los mormones tienen el libro del Mormón, un libro sagrado para ellos, ¿no? Y así, digamos, podríamos decir que ese es el espectro de las religiones más importantes. Y de la que podemos mejor hablar, de la que mejor conocemos, podríamos decir, es la religión cristiana de donde venimos todos los que estamos aquí reunidos. Y siempre hemos visto que sutilmente nos hacen cumplir con sus preceptos como una amenaza velada que es, digamos, el pecado y el infierno, ¿verdad? Inclusive uno de las virtudes, ¿no? Que ellos consideran virtudes teologales o virtudes de un buen cristiano es tener temor de Dios. ¿Han oído ustedes hablar del temor de Dios? Cuando nos hablaban en el catecismo, en la escuela, y éramos pues muy jóvenes, muy pequeños, a mí me sonaba eso un poco intimidante, eso de temor de Dios. Yo siempre pensé que Dios era bueno, que Dios, sin haberlo conocido como ya lo conozco, al igual que ustedes ahora, ¿no? A través de la revelación, yo pensaba que Dios era bueno y yo decía, no tiene sentido para mí tener temor de Dios. No sé, me gustaría saber qué impresión les causaba a ustedes oír hablar eso de el santo temor de Dios.
Sí, pues nos decían del pecado, ¿no? O sea, teníamos miedo. Yo, la verdad, sí fui bautizada, hice mi primera comunión, pero luego muy joven empecé a tener otras tendencias, sobre todo hindús, ¿no? De Krishna y todo esto. Y me gustaba mucho, yo ya me volví como universal y ya, pero siempre estaba esa parte que me habían inculcado de chica, ¿no? Del miedo a hacer algo malo porque te vas al infierno, ¿no? Y es una cosa muy, Ujú. pues muy frustrante, ¿no? Porque te sientes pecador todo el tiempo, trabajaron con la culpa, 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 ¿no? Y sí, una familia culpígena, ¿no? Verdaderamente. Todo el tiempo nos hablan de que somos pecadores. Inclusive la oración del Ave María, eh, este, tenemos que decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ¿no? Como si todo el tiempo, por más que nos esforcemos, siempre vamos a ser pecadores. Tampoco me parecía justo eso. Y me acuerdo que con mi esposa, que también ella fue formada en la fe cristiana, este, a ella le inculcaron mucho leer el rosario. Y ustedes saben que en el rosario hay 10 Ave Marías. Y en las 10 Ave Marías hay que decir, ruega por nosotros los pecadores. Pecadores. Entonces llegó un momento en que nosotros que más o menos nos sentíamos buenos practicantes, buenos cristianos, dijimos, ¿por qué debemos de decir, ruega por nosotros pecadores? Y nos comimos esa parte. Entonces cuando rezábamos el rosario juntos, porque mi esposa buscaba tener un apoyo emocional o un apoyo en las situaciones difíciles que se nos presentaban en la vida, ¿no? A través de la oración, y le gustaba rezar el rosario, ¿no? Y me pedía para compartir con ella el rezo del rosario. Y yo, por supuesto, accedía. Y a partir de cierto día, dejamos de decir esa parte que decía, ruega por nosotros los pecadores. Decíamos simplemente, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, me parece interesante lo que me dice Isabel, que ella pasó a practicar la religión hindú, ¿verdad? Más adelante vamos a necesitar de tus conocimientos sobre esa religión, ¿ok? No tengo tantísima, pero sí, o sea, más o menos conocí un poquito sobre todo los dioses, ¿no? Krishna, Todas las toda la divinidades que Bhagavad ellos Gita quieren. más o menos ahí. ¿Tú crees Y que ellos... vegetariano, y o sea, y no comer carne, y todo eso así también, un poco con también por otro lado, ¿no? También hay un fanatismo y una culpa, ¿no? Porque te comes al ser vivo. Ahora en la ya, parte hindú, ¿no? En para la parte obligarte a ser hindú también vegetariana. había, sí, en la parte hindú igual también hay cosas, el karma, todo esto que es lo mismo, vuelve a haber como culpa y cierto manejo siempre por ahí. Claro. ¿Tú crees que en la religión hindú llegaron a más o menos a vislumbrar el concepto de la Trinidad? Ellos más bien solamente en un Dios. Yo siento que sí está la madre, porque están representadas muchas madres. No, sí, hay hijos, muchos hijos de Dios que vienen a ser los que encarnan aquí en la tierra. Sí, sí la hay, ¿verdad? Ahorita nunca lo había Porque pensado, pero yo he leído, sí lo está. me da la impresión, yo no sé nada de la religión hindú, he leído un poco, pero eso de Brahma, Krishna y Vishnu, me da la impresión de que forman como Es la una Trinidad, comunidad, ¿no? O sí, el exacto. Trimurti que le dicen, bueno, es interesante. Y yo que les quería preguntar, así como tú has tenido la confianza de contarnos que empezaste católica, fuiste bautizada, ¿no? A todos nos bautizaron tan pequeños que no podíamos decir, sí, quiero que me bauticen, no, o no, ¿no? ¿Algún otro miembro del grupo aquí presente también decidió dejar por propia voluntad la religión católica y pasarse a otra fe? ¿O a una escuela esotérica o alguna otra práctica religiosa?
pues yo quisiera platicarles de mi convivio con los mormones. Ellos, aparte de los 10 mandamientos, agregan por parte de Joseph Smith otros 5 más. Entonces tiene uno necesariamente que cumplir con todos los mandamientos para poder ser bautizado. Aparte de eso, es el diezmo, de lo que se trata es obvio, es el diezmo, el 10% de lo que uno percibe, pero para poder acceder al bautismo debe uno llenar con todos esos requisitos. No puede uno tomar té, no puede uno tomar café, bebidas alcohólicas, no puede uno, obvio, las drogas que no estén, todo tipo de drogas, y disminuir el consumo de carne, y aparte de esto, no ver pornografía y muchísimas cosas. Entonces, si hay o quieres pertenecer aquí, pues necesariamente debes de dejar de hacer esto. Culpa igual. Ujú. Sí, algo yo sabía. Yo tenía unos amigos mormones cuando vivía en Perú, y ellos estaban en una fiesta conmigo, en una reunión, y no tomaban, solamente tomaban pues Coca-Cola, pero no se daban cuenta que la Coca-Cola tenía cafeína, ¿no? Pero Ah, no sí. tomaba café. Antes no se sabía mucho qué tomaba uno cuando abría una botella de Coca-Cola, ¿no? Y tomaba. Entonces, pero sí estaba negado para el alcohol, no fumaba, ¿no? Todos fumaban en esa época, inclusive yo fumaba, pero él no fumaba, ¿no? Y toda su familia hacía lo mismo porque ellos pertenecían a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿ya? Y entonces intentaron en algún momento convencerme para entrar a esa iglesia, pero yo le dije, a mí no me quites mi cafecito, porque yo vivo y muero por el Cafecito. café. Entonces, Cafecito. yo le dije, yo cumplo con todo, puedo dejar el alcohol, haciendo un esfuerzo, dejaría, ¿no? Una cervecita de vez en cuando, pero no me quiten el café, por favor. El café. Y por eso no me pasé a los mormones, ¿no? Por no dejar el café. Este, pero Porque sí es convincente lo del bautismo, está muy padre, ¿no? y después de muchos años que ya no he tenido contacto con ningún mormón, conocimos a Jaime Rey. Ustedes saben, Jaime Rey es uno de los divulgadores de Urantia más eruditos que tenemos, ¿no? Inclusive va a empezar un grupo un grupo de lectura, nuevamente, al cual yo me voy a meter, va a ser los días jueves. Todos están invitados, por supuesto. Él forma parte, junto con Flor Robles y Paulita Padilla, el grupo X. Son ellos se hacen llamar los facilitadores, ¿no? Que es como decir guías o como decir maestros o algo así. Entonces van a empezar, y lo curioso es que han puesto, vamos a leer la traducción del libro de Urantia de 1993, que fue la primera traducción al español que se hizo del texto en inglés, ¿no? Para Jaime es la mejor de todas, ¿no? Para Jaime Rey. Y para otros, la versión europea del 2009. Nosotros, cuando hicimos nuestro grupo de lectura, leímos esa versión, la europea, porque vimos que en algunos párrafos estaban mejor redactados, ¿no? Pero en general creo que la del 93 es más entendible y es más fiel al original que la del 2009, y por supuesto que esta última que estamos leyendo. Pero yo tengo tomamos la decisión de tomar esta última versión para ayudar a la comisión que se ha encargado justamente de hacer la realidad, que necesitan que se lea y que se encuentren si hay algunas fallas, algunos errores o algunas cosas que se pueden perfeccionar, ¿no? Y a mí, la misma Ginny me ha pedido que le mande, ¿no?
lo que yo encuentre que me parece que podría mejorarse, ¿no? Así que es por eso que estamos en esta versión. Pero todo el tiempo yo estoy remitiéndome a las otras dos versiones e inclusive a la versión original en inglés, ¿no? Felizmente yo entiendo un poco de inglés. Entonces, de esa forma creo que le sacamos el máximo provecho al mensaje, a la revelación. Y volviendo a lo de los mormones que les contaba, Jaime nos contó que él había pertenecido a la iglesia mormona durante años y que inclusive había llegado, porque también tiene sus jerarquías, había llegado a ser obispo mormón. Obispo mormón. Y por supuesto, como mormón debe haber cumplido con todos esos mandamientos. Y nos hablaba de las similitudes de la iglesia mormona con la iglesia hebrea, con la iglesia, o sea, tienen un anclaje en el Antiguo Testamento, igual que la religión cristiana católica. Pero obviamente ellos son cristianos, por eso se llama Iglesia de Jesucristo, ¿no? Y supimos algunas cosas interesantes. Y él todavía mantiene cierta relación con los mormones, pero obviamente es ahora, igual que nosotros, urantiano, 100%, ¿no? Bien. Una preguntita, perdón, cuando lo que, José Luis, que dijiste que no las drogas, ¿te refieres a las drogas de recreación o también están incluidas las drogas de los medicamentos, que también son drogas, ¿no? Sí, de las drogas que hablan ellos es de las que están prohibidas. Ya. O sea, marihuana, cocaína, Ajá. morfina. Pero pues es hasta cierto punto contradictorio porque pues el alcohol también es una droga, pero está permitida y está prohibida ingerirla por los mormones. Uh-huh. Es una droga legalizada, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que mi profesor de psiquiatría, uno de mis profesores de psiquiatría decía que el alcohol era la peor droga y que era no solamente la que menos se combate, sino la que se promueve, ¿no? Y la que causa todas las desgracias de la humanidad, decía él, porque por el alcohol hay violencia familiar, por el alcohol hay ruina familiar, por el alcohol hay accidentes de tránsito, ¿no? Por el alcohol hay también dependencia orgánica y muertes. Es decir, todo lo peor que puede uno imaginar de una droga está en el alcohol y sin embargo es la más difundida y la que menos se hace por combatir, ¿no? Era interesante su comentario. Muy bien, volvamos al tema de las religiones. ¿Alguien quiere compartir con nosotros si estuvo en la religión católica o si perteneció a otra religión o siendo católico decidió salirse del catolicismo? Sí. Yo sigo siendo católica. Y sí he estado en un grupo de misioneros, pero sí yo era de las personas que cuestiona, ¿no? Y siempre cuestioné, o sea, si Dios es tan perfecto, ¿por qué hay que tener temor? Si Dios es amor, ¿por qué esos castigos de que va a desaparecer? Entonces, más que nada para invitar a la reflexión, ¿no? Pero claro, cuando la religión es así muy hermética y no te permite cuestionar, entonces te miran mal. Pero sí, siempre he cuestionado varias cosas, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Nelly, ¿Nelita? Sí. Sí. Nosotros los católicos, ¿cómo podemos ver a la mamá de Jesús, a la Virgen María? Te juro que ahí tengo una bola que, no sé, se le debe reventar, no se le debe... Esto mismo le pasó a mi esposa Ketty. Ella era muy pegada, muy devota de la Virgen María. En la religión católica, la Madre de Jesús, la Madre terrenal de Jesús, María, es casi una diosa, ¿no? Y está en el cielo y es nuestra abogada ante Dios y es la que canaliza nuestras súplicas, nuestros ruegos, ¿no? Y eso cuando uno, digamos, lo incorpora en su experiencia de vida desde tierna edad, es muy difícil salir de eso. Yo creo que, Nelly, haz algo parecido a lo que ha hecho Ketty, ¿no?
toda la devoción que le tenía a María como madre terrenal de Jesús, ahora está tratando de canalizarla hacia la madre divina que tenemos en el universo local, que viene a ser el espíritu materno del universo local. Sin embargo, pienso que María es digna de todos los honores y consideraciones especiales porque ella fue escogida para tener en su vientre a este ser humano, Jesús, hijo de José, en donde iba a vivir la divinidad de nuestro universo. Entonces, ella en este momento debe estar en un lugar muy alto, ¿no? Está, no sé, no estoy seguro si está en el Consejo de Urantia, que está formado por 20 personas. No la mencionan en el libro de Urantia, no está. como perteneciente, pero también dejan huecos. Cuando lleguemos a esa parte vamos a enterarnos de que hay miembros que están ahí permanentes, que creo que son los primeros 12, y después hay 4 y 4 que se van renovando o que están Está Juan Bautista. Está Juan Bautista, está Andón y Fonta. Bueno, pero hay unos escaños, por decir así, hay unos asientos en ese consejo que se va renovando y puede haber gente que vino y hizo grandes cosas después de Jesús. Después de Jesús, o sea, no antes ni durante la vida de Jesús, como podríamos mencionar el caso de Juan, ¿no es cierto? Pero hay gente que piensa que ahí está la Madre Teresa de Calcuta, o que puede estar, qué sé yo, Saint-Exupéry. San Juan Pablo II. O algunos podrían considerar también Juan Pablo II. Bueno, eso está en el terreno de la especulación. No sabemos quién. Gracias, Pepe. Sí, entonces, pero la fe a la Virgen María, ¿no? Que sabemos que fue una mujer extraordinaria. Yo no podría decir que el libro de Urantia habla mal de María. Lo que sí tiene que decir lo que realmente, lo que ella vivió y sufrió, ¿no? Como madre de este ser extraordinario que ella esperaba que fuera el libertador de Israel. Entonces, podríamos decir que María, como mujer hebrea, humana, ella deseaba la liberación de su país del yugo romano, ¿no? Y pensaba que su hijo tenía todas las cualidades y todos los poderes para lograr eso. Sin embargo, la misión de Jesús fue otra. Y ella lo comprendió y seguramente le causó una profunda pena después de ver morir a Jesús en la cruz, que ella duró muy poco, murió más o menos a los 50 años, un año después de la crucifixión. ¿Sabían ustedes eso, no? Sí. Pero vamos a llegar al documento donde cuentan todo eso. Y también ella está en el camino, todavía le falta muchísimo por recorrer. O sea, Así es. porque no hay nada especial para que ella avance o todos los apóstoles igual están dando en su avance, en su progresión espiritual. Ya lo creo, Inclusive, y nos lleva 2000 años. Sí. Nos lleva 2000 años de ventaja, así que debe estar en un lugar muy alto. En los estados morontiales, ¿no? Que hay muchos todavía peldaños para seguir en el estado morontial, es cuando entras a esos avances espirituales. Bueno, no, todavía no espirituales, morontiales. Y no me extrañaría probablemente que ya haya salido del universo local y probablemente ya sea un espíritu de primer orden. No me extrañaría que ya haya pasado todas las etapas morontiales que se dan aquí en este universo, en el universo local de Nevadón. Bien. Ahora, nos hablan en el siguiente párrafo sobre la contribución, dice, la gran contribución que han dado
la religión, la misión de la verdadera religión es la unidad perdurable en la experiencia humana, una paz duradera. Creo que no hay cosa que dé más paz a una persona que la fe, ¿no? La fe no solamente en la religión, sino fe en algo, ¿no? Creer en algo. Y nos dicen también que el hombre, tarde o temprano, el hombre y la mujer, llegará a comprender y considerar a Dios como la realidad de los valores, la sustancia de los significados y la vida de la verdad. Buscar a Dios, o yo siempre digo, buscar la verdad es buscar a Dios. Y cuando uno encuentra la verdad es que ha encontrado a Dios. Y esto significa que Dios es la realidad, la sustancia y la vida de los valores y los significados de la verdad. En el siguiente párrafo nos dicen que Dios no es solo un determinante del destino. Él es el destino del hombre, es el destino del hombre. Sin religión, el hombre busca subyugar el universo a su servicio. Con la religión, el hombre se somete al servicio a sus semejantes humanos y sobrehumanos, también dicen, ¿no? O sea, no solamente servimos a nuestros congéneres, sino también a gente que es más que humana en el universo. Luego dice, en los dominios de la filosofía, el arte y la filosofía actúan entre las actividades religiosas y no religiosas. Inducen al hombre a las realidades espirituales y a los significados eternos del universo. O sea, miren, el arte y la filosofía están en una posición intermedia, dice, entre lo que es religioso y lo que no es religioso. O sea, podríamos considerar el arte y la filosofía como un nexo. Y más adelante nos dicen que todas las religiones nos enseñan a adorar a la deidad y a algún plan de salvación humana, ¿no? ¿Se entiende? Por ejemplo, la religión budista nos enseña o nos ayuda a conseguir la paz mediante la salvación del sufrimiento. O sea, dejar de sufrir. La religión judía, prosperidad y salvación de las dificultades. La religión griega, exaltación de la belleza y salvación de la desarmonía. El cristianismo, la santidad y la salvación del pecado. La religión musulmana, liberación de los estándares morales rigurosos del judaísmo y del cristianismo. Pero la religión de Jesús, y acá ponen un contraste y una integración, ¿no? Es la salvación del yo, liberándonos de nuestro ego. Liberación de los males, del aislamiento de la criatura en el tiempo y en la eternidad. Y hacen hincapié en esto del aislamiento, ¿no? El aislamiento yo lo entiendo como estar separado de Dios. Y de alguna manera, después de la rebelión de Lucifer, nuestro planeta quedó un poco aislado de ciertos canales de comunicación con los niveles de deidad más altos. Estábamos en cuarentena, ¿no? Esto es, todavía estamos en cuarentena. Entonces, incluso hay un párrafo donde dice, el mal más grande de todos los tiempos es el aislamiento. Quizás mientras estemos en cuarentena vamos a estar de alguna manera aislados. Bien. Estaremos en milentena. Y ahora las cuarentenas se han puesto de moda en los últimos 2 años, como ustedes comprenderán. Bien. Sentirse separados, ¿no? Es eso, estar separados, ¿no? Sentirnos separados. Bien.
Y mencionan aquí nuevamente los hebreos, los griegos, los cristianos y la religión de Jesús, ¿no? Los hebreos basaban la religión en la bondad, los griegos en la belleza, los cristianos en la verdad, ¿no? De un Cristo glorificado, y Jesús, la revelación de un Dios de amor, y el amor abarca, por supuesto, la verdad, la belleza y la bondad. Bien, también hablan de la religión de Zoroastro. Acá creo que conseguí alguna información sobre la religión de Zoroastro. Es una religión persa, antigua, muy anterior a la venida de Jesús. Zoroastro o Zaratustra, para algunos, vivió más o menos 1800 años antes de Cristo. Y esta religión parece ser una de las derivaciones de las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec, que vamos a conocer más adelante, ¿no? ¿Quién vino? En realidad, el primero que sentó las bases del monoteísmo en el mundo fue Maquiventa Melquisedec, que vino más o menos 2000 años antes de Jesús. Bien. Y destacan el ejemplo de lo que fue la vida de Jesús, que fue, él vivió una religión de servicio, ¿no? Y a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y el servicio a los semejantes. Pasó por este mundo haciendo todo el bien que pudo hacer, ¿no? Entonces, y también ponen a Jesús como el máximo exponente del antropomorfismo, ¿no? Esa palabra que vendría a ser la humanización o la conversión de la idea de Dios en una persona. Vi el significado, si quieres lo leo. A ver, por Sí, favor, léenos el dice significado de antropomorfismo. Sí, dice aquí, bueno, dice atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial, o divinidades, animales o cosas. A ver, voy a volver a atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial a divinidades, animales o cosas. El antropomorfismo es una constante en la mitología griega y romana. Bueno, es una de las definiciones, ¿verdad? Puede ser que haya otra mejor, pero... Claro. Al ver a Jesús, nosotros pudimos darle un rostro y digamos, una presencia humana a Dios. Y Jesús mismo decía que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, la forma de vida que llevó Jesús y digamos, su personalidad reflejaba muy, muy cercanamente a lo que era el Padre del Paraíso. Los hebreos humanizaron a Yahvé, pero no en forma humana, sino en cualidades humanas, y ponían a Yahvé colérico, ponían a Yahvé cargado de ira y con deseos de venganza, ¿no? Esas cosas, pero Yahvé como alguna forma, nunca fue representado. Primero los judíos tenían prohibido tener imágenes, y menos de la divinidad, ¿no es cierto? Entonces en la Biblia Yahvé está como una nube, o está como una lengua de fuego, está como cosas que no tienen forma definida, ¿verdad? Una niebla, en fin. De esa forma describen la presencia de Yahvé. A ver. Entonces el antropomorfismo representa, dice, la transición del politeísmo al monoteísmo. Claro. Porque muchos dioses, como tienen los hindúes, por ejemplo, hay unos dioses que son como unos elefantitos, o son unos animales, tienen más bien rasgos, ¿cómo podríamos decir? Animalescos, ¿no? Zoomórficos, no antropomórficos, ¿no? Bien.
El cristianismo representa el antropomorfismo más alto, elevación del ideal de lo humano al concepto divino y trascendente del Cristo glorificado. Otro párrafo que valía la pena resaltar. Los cristianos intentan combinar 3 conceptos o enseñanzas. Acá dicen que los cristianos han tratado de unificar 3 cosas. El Dios justo de los hebreos, el Dios de la sabiduría de los griegos y el Dios Padre amante de Jesús, lo que predicó Jesús en su vida. Y que como fue fundado por 3 personas distintas que tenían diferentes ideas religiosas, diferentes vivencias y experiencias religiosas, como fue Filón de Alejandría, que estaba pegado a los griegos, Jesús de Nazaret, que vino a traer la religión revelada, y Pablo de Tarso, que era un judío culto que practicaba el mitraísmo. Por eso introdujeron la fecha del 25 de diciembre y todo eso, que eran festividades mitraicas, ¿no?, para reemplazarlas por las festividades cristianas, como el nacimiento de Jesús. Bien. Y el último párrafo que nos dice: al estudiar, ver la vida de Jesús positivamente, pensar no tanto en su falta de pecado como en su rectitud, su vida de servicio amoroso. Jesús elevó el amor pasivo del Dios hebreo hasta el amor más alto y activo del Padre Celestial hacia todas sus criaturas. ¿Algún otro comentario sobre este numeral antes de pasar al 5? Que se lo vamos a dar a Renato. Por favor, Renato, nos lees el número 5. Ok. Cinco, la conciencia de Dios. La moral tiene su origen en la razón de la autoconciencia. Es supraanimal, pero enteramente evolutiva. La evolución humana abarca en su despliegue todas las dotaciones que anteceden al otorgamiento de los acusadores y al derramamiento del espíritu de la verdad. Pero alcanzar niveles de moralidad no libera al hombre de las luchas reales de su vivir como mortal. El entorno físico del hombre conlleva batallar por la existencia. El ambiente social necesita ajustes éticos. Las situaciones morales exigen hacer elecciones en los dominios más altos de la razón. La experiencia espiritual, cuando se ha comprendido la realidad de Dios, demanda que el hombre lo encuentre y se esfuerce sinceramente en ser como Él. La religión no se fundamenta en los hechos de la ciencia, las obligaciones de la sociedad, las suposiciones de la filosofía, ni los deberes implícitos de la moralidad. La religión es un campo independiente de respuesta humana a las situaciones de la vida y se pone de manifiesto indefectiblemente en todas las etapas del desarrollo humano, que son posmorales. La religión puede permear los 4 niveles de comprensión de los valores y de disfrute de la fraternidad universal: el nivel físico o material de la propia preservación, el nivel social o emocional de la fraternidad, el nivel de la razón moral o el deber y el nivel espiritual de la conciencia de la fraternidad universal a través de la adoración divina. El científico buscador de hechos concibe a Dios como la causa primera, un Dios de fuerza. El artista emotivo ve a Dios como el ideal de belleza, un Dios de la estética. El filósofo razonador se inclina a veces a plantearse un Dios de unidad universal, incluso una deidad panteísta. La persona religiosa con fe cree en un Dios que fomenta la supervivencia, el Padre del cielo, el Dios de amor. La conducta moral es siempre un antecedente de la religión evolucionada e incluso una parte de la religión revelada, pero nunca la totalidad de la experiencia religiosa. El servicio social es el resultado de un pensar moral y de un vivir religioso. La moralidad no conduce biológicamente a niveles espirituales más altos de experiencia religiosa. Adorar la belleza abstracta no es rendir culto a Dios, tampoco exaltar la naturaleza o venerar la unidad es rendir culto a Dios. La religión evolutiva es la madre de la ciencia.
del arte y de la filosofía, que elevaron al hombre a un nivel de receptividad a la religión revelada en la que se incluye el otorgamiento de los ajustadores y la llegada del espíritu de la verdad. El panorama evolutivo de la existencia humana empieza y termina con la religión. Si bien es cierto que con calidades muy diferentes de religión, una de evolución y biológica, la otra de revelación y periódica. Y así, mientras la religión es normal y natural para el hombre, es también optativa. El hombre no tiene que ser religioso contra su voluntad. La experiencia religiosa, al ser esencialmente espiritual, nunca puede ser entendida plenamente por la mente material. De ahí la función de la teología, que es la psicología de la religión. La doctrina esencial del reconocimiento humano de Dios crea una paradoja en la comprensión finita. Es casi imposible para la lógica humana y para la razón finita analizar el concepto de la inmanencia divina dentro de cada individuo y formando parte de él con la idea de la trascendencia de Dios, la dominación divina del universo, de universos. Estos dos conceptos esenciales de la deidad se deben unificar mediante la fe del concepto de la trascendencia de un Dios personal, junto con el reconocimiento de la presencia de un fragmento de ese Dios que mora en el interior, para justificar así la adoración inteligente y validar la esperanza de la supervivencia de la personalidad. Las dificultades y paradojas de la religión son inherentes al hecho de que las realidades de la religión sobrepasan por completo la capacidad de comprensión intelectual del mortal. El hombre mortal obtiene tres grandes satisfacciones de la experiencia religiosa, incluso durante su estancia temporal en la tierra. 1. Intelectualmente experimenta las satisfacciones de una conciencia humana más unificada. 2. Filosóficamente disfruta de la confirmación de sus ideales de valores morales. 3. Prospera en la experiencia de la compañía divina, en las satisfacciones espirituales de la adoración verdadera. La conciencia de Dios, tal como la experimenta el mortal que evoluciona en los mundos, debe constar de tres factores variables, tres niveles diferenciales de captación de la realidad. Primero está la conciencia de la mente, la comprensión de la idea de Dios. Sigue luego la conciencia del alma, la captación del ideal de Dios. Nace por último la conciencia del espíritu, la captación de la realidad espiritual de Dios. Mediante la unificación de esos factores de la captación divina, sin importar lo incompleta que ésta sea, la personalidad mortal despliega en todo momento, sobre todos los niveles conscientes, una captación de la personalidad de Dios. En aquellos mortales que hayan alcanzado el cuerpo de la finalización, todo esto les conducirá con el tiempo a la captación de la supremacía de Dios y puede resultar posteriormente en la capacitación de la ultimidad de Dios, que es un aspecto de la superconciencia absoluta del Padre del Paraíso. La experiencia de la conciencia de Dios sigue siendo la misma de generación en generación, pero el concepto filosófico y las definiciones teológicas de Dios deben cambiar cada época de avance del conocimiento humano. El conocer a Dios, la conciencia religiosa, es una realidad universal, pero por muy válida, real que sea la experiencia religiosa, debe estar dispuesta a someterse a una crítica inteligente y a una interpretación filosófica razonable. No puede pretender algo aislado de la totalidad de la experiencia humana. La supervivencia eterna de la personalidad depende enteramente de la elección del mortal, cuyas decisiones determinan el potencial de supervivencia del alma inmortal. Cuando la mente cree en Dios y el alma conoce a Dios, y junto con el ajustador fomentador, todos ellos desean a Dios, la supervivencia está asegurada. Ni las limitaciones del intelecto, ni las carencias educativas, la privación de la cultura o el empobrecimiento del estatus social, ni siquiera un nivel inferior de moralidad humana, producto de la desafortunada falta de ventajas educativas, culturales y sociales, pueden invalidar la presencia del Espíritu Divino en aquellos individuos humanamente desafortunados y disminuidos, pero creyentes. El morar interior del monitor del ministerio origina y asegura el potencial de crecimiento y supervivencia del alma inmortal. Aquí yo le puse esto que dice que el morar interior
Yo vi en inglés y quedaría mejor: la morada del monitor misterioso origina el potencial de crecimiento del alma inmortal, en vez de morar interior del monitor. ¿Sí? Para que se lo digas a Jenny, eso tal vez. Interesante, voy a resaltar ese párrafo. Sí. Ya. Gracias, Renato, por la Ok. observación. La capacidad de los padres mortales para procrear no se basa en su estatus educativo, cultural, social o económico. La unión de los factores parentales en condiciones naturales es suficiente para iniciar la prole. Una mente humana con discernimiento entre el bien y el mal y con capacidad de adorar a Dios en unión con un ajustador divino es todo lo que se requiere de un mortal para iniciar y fomentar la formación de su alma inmortal con cualidades de supervivencia. Pero es condición necesaria que ese individuo dotado de espíritu busque a Dios, desee sinceramente llegar a ser como Él y elija de verdad hacer la voluntad del Padre. Y dejo de compartir. El Padre. Qué bonito. Ok, gracias, Renato. Deja de compartir. Miren ustedes, este párrafo, este numeral es interesantísimo. Hay varias cosas que podemos destacar acá. Empiezan hablando de la moralidad. ¿De dónde viene la moralidad? ¿No? Estamos tratando de entender lo que significa la conciencia de Dios y se empieza hablando de moralidad. La moralidad es algo que está por encima de nuestros raíces animales, dice. Es superanimal. Yo lo entiendo así, ¿no es cierto? Ha superado, digamos, el plano animal de donde procedemos, ¿no? Y se origina justamente de la autoconciencia. Los animales no tienen autoconciencia. Entonces, esa capacidad que tiene el ser humano de ser más racional que los animales, que se llama autoconciencia, trae como consecuencia el concepto de moralidad, ¿no? Y es algo, dicen ahí el revelador, puramente evolutivo, o sea que esto lo hemos alcanzado simplemente porque evolucionamos de animales a animales racionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el ser humano evoluciona mentalmente con esta moralidad incorporada, producto de la autoconciencia, hasta ser capaz de recibir al ajustador. O sea que primero, antes de tener el ajustador, que es el que nos va a guiar hacia el Padre y nos va a inducir, ¿no?, a tomar las decisiones más amorosas y más acordes con lo que es la voluntad de Dios para todos nosotros, ya teníamos una moralidad. Y si no hubiera sido por esa moralidad, no habríamos tomado decisiones morales que permitieron la llegada de nuestro ajustador. Y aquí hay que aclarar que al hablar de moralidad no solamente nos referimos a la actitud hacia el sexo, ¿no?, sino en todo sentido. Y además nos dicen que el ser humano permanentemente está en una lucha por mantener la moralidad o por entender y tratar de ser moral a pesar de ciertas circunstancias que se dan en la vida, ¿no? Por ejemplo, en el entorno físico hay conflictos de moralidad por la lucha por la supervivencia, por la lucha por la vida, ¿no? Y se dan, ya se podrán ustedes imaginar de qué estoy hablando, ¿no? La gente que lucha por sobrevivir a veces pone a un lado cosas que deberían ser consideradas morales, ¿no? Y cae en la inmoralidad, ¿no? Por ejemplo, una mujer que decide vender su cuerpo para sobrevivir, ¿no? Porque tiene un hijo que mantener, o sabe Dios, ¿no? Y en otras situaciones de lucha por la vida, gente que quiere prosperar, quiere progresar, y entonces deja de ser todo lo honrado que podría ser, ¿no? O comienza a mentir, ¿no?, para obtener ventajas, y así. Esto en un aspecto, ¿no?, en lo que podríamos decir el aspecto de la vida o el entorno físico. Pero también hay problemas de moralidad cuando uno está en un entorno social, ¿no?
lo que podríamos llamar la convivencia. Hay también la moralidad se pone a prueba cuando hay los llamados dilemas de justicia, ¿no? ¿Qué cosa es justo y qué cosa es legal? Es un dilema que tienen todos los abogados y los jueces, ¿no? Y también en cuanto a las exigencias de la experiencia espiritual, también hay problemas de moralidad en lo que se refiere a fidelidad religiosa, ¿no? Y ahí entran una serie de cosas que se pueden analizar y que están más allá del ámbito de esto, que sería, por ejemplo, el celibato, ¿no? de los sacerdotes o de las monjas, ¿no? Que favorecen situaciones inmorales. Bueno, a continuación nos dicen que la religión no se funda, ¿no? Básicamente la religión se fundamenta o se basa, no se funda ni se fundamenta en hechos de la ciencia, ni en obligaciones de la sociedad, ni hipótesis de la filosofía, ni inclusive deberes implícitos de la moralidad. La moralidad no lleva a la persona a ser religiosa. Puede haber personas muy morales, muy éticas, que no quieren saber nada de religiones ni de culto, ni siquiera de tener una idea de Dios. Pueden ser totalmente agnósticos y pueden ser personas éticas y morales. Yo tengo muchos amigos que son así aquí y que no quieren saber nada con la religión. ¿Por qué? Porque relacionan la fe en Dios y Dios en general con las religiones evolucionarias establecidas que tienen una serie de vicios y de cosas criticables, ¿no? Entonces, es por eso que rechazan. Al rechazar religiones, están rechazando a Dios. Y son cosas completamente distintas. Una cosa es la organización religiosa, que es creación humana, y otra cosa es Dios, ¿no? Como Padre Universal. Pero, en fin, es difícil de convencerlos, ¿no? Bien, la religión puede penetrar los 4 niveles de la comprensión de los valores. Esto es interesante porque nos hablan de 4 niveles. El primer nivel es el que el revelador considera el nivel físico o material de autopreservación, o sea, el nivel del valor de la vida. En segundo lugar, el nivel emotivo social de fraternidad. Podríamos llamar la convivencia pacífica. El tercer valor es el valor moral de la razón, o sea, lo que nosotros racionalmente debemos considerar como deberes éticos, ¿no? Y en cuarto lugar, el nivel espiritual, ¿no? Que se refieren a la adoración, que son nuestros deberes religiosos, ¿no? Bien. Más adelante dicen que los científicos investigan los hechos. ¿Cómo conciben a Dios? Por ejemplo, un científico lo concibe como una causa primordial, como la primera causa, como un Dios de fuerza, el Dios que es la energía del universo, podríamos decir, para un científico agnóstico, ¿no? Para el artista, Dios está en la belleza de las cosas, ¿no? De la creación artística, ya sea pues pictórica, escultórica o musical, ¿no? Y otras artes, por supuesto. El filósofo concibe a Dios como el elemento de unidad que engloba todo la realidad. Y la persona religiosa que entiende la verdadera religión concibe a Dios como un padre, como un Dios de amor. Bien. Entonces, volviendo a lo que sería la conducta moral del ser humano, ¿no? Esta conducta moral antecede siempre a la religión, pero no es la totalidad de la experiencia religiosa. El servicio social depende del pensamiento moral y del vivir religioso. O sea que la verdadera religión, una vez más, es servicio, es amar a Dios y amar a nuestros semejantes y hacer algo por ayudar
y por hacer el bien en general, ¿no? Entonces, en ese párrafo de la conducta moral también dicen que la adoración de la belleza, la belleza no se puede, no se debe deificar, ni tampoco a la naturaleza. A la naturaleza no se puede adorar. Entonces, solamente adoramos a Dios. La religión evolutiva es la madre de la ciencia, el arte y la filosofía, nos dice así. La religión evolutiva preparó al hombre para la revelación y para el espíritu de la verdad. La experiencia humana comienza con la religión evolutiva y termina con la religión revelada. O sea que, miren la importancia de la religión evolutiva, que comienza con el temor a los elementos de la naturaleza y con dioses iracundos, castigadores, etcétera, hasta llegar a la religión revelada. Entonces, es un camino que necesariamente tenemos que recorrer para llegar a la verdadera religión. Bien. Y la religión, por supuesto, es natural y es normal, pero también es opcional. El hombre no tiene por qué ser religioso contra su voluntad. Y por eso hemos visto que hay personas que tienen una conducta ética y moral ejemplar, pero no son religiosos. ¿Por qué no quieren serlo? O porque, bueno, están bien así. La experiencia religiosa no la comprende completamente nuestra mente material. Por lo tanto, no puede ser demostrable objetivamente. Bien, menciona también que la teología, etc. En el siguiente párrafo que habla de que la conciencia de Dios consiste en 3 niveles de comprensión de la realidad. La conciencia de la mente, la idea de Dios, la conciencia del alma, el ideal de Dios, y la conciencia del espíritu, la comprensión de la realidad espiritual de Dios. La unificación de estos 3 conceptos de la mente de un finalitario lo conducirá a la comprensión de la supremacía y eventuarse en la comprensión de la ultimidad de Dios. Miren, todo tiene sus niveles, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros a nivel humano, en este mundo, vamos a tener una conciencia de Dios que nos haga tomar como ejemplo la figura de Jesús, ¿no? Pero al salir de este universo y llegar a las puertas del paraíso como finalitarios, ya tendremos no solamente la conciencia de Dios en Jesús, sino del Supremo. Entonces, por eso dicen de la supremacía. Tendremos una conciencia de Dios tan alta como comprender al Supremo, al Dios Supremo, que es el Dios de los universos finitos. Y más allá de esta experiencia del Supremo, al convertirnos en seres absónitos, cuando tengamos la misión de ir a los universos en formación que están en los 4 anillos exteriores del universo maestro, podremos acceder a la comprensión de la ultimidad de Dios el último. El siguiente párrafo dice, la experiencia ¿no? El tiempo no cambia la conciencia de Dios, pero sí pueden cambiar los conceptos filosóficos y las definiciones teológicas, debido al avance del conocimiento. Miren qué interesante. O sea, a medida que vamos evolucionando y vamos adquiriendo nuevos conocimientos, estos conceptos nuestra conciencia de Dios, si bien no cambia,
sí nuestros conceptos filosóficos y definiciones teológicas de Dios. La experiencia religiosa es real, pero no debería estar separada de la totalidad de la experiencia humana. O sea, podemos ser religiosos, pero seguimos pisando la tierra. Okay. Y por último, nos habla de la supervivencia eterna de la personalidad. Cuando la mente cree en Dios y el alma conoce a Dios y junto con el ajustador todos desean a Dios, solo si se da eso, tenemos asegurada nuestra supervivencia. Y nuestro ajustador del pensamiento es el potencial de esa alma inmortal que va a sobrevivir después de la muerte. Y a pesar de que pueden haber limitaciones, dice, ¿no? La presencia del Espíritu Divino no se invalida por limitaciones de tipo intelectual. Digamos, una persona que no es muy lista, no es muy inteligente, no tiene menos opción que la que es más, ¿no? Lo mismo la persona menos instruida, el nivel de cultura o de educación, ¿no? Y también la condición social, una persona que puede ser muy pobre, al lado de una persona que tiene muchos bienes materiales. Inclusive, en cuanto a estándares morales, dice, ¿no? El espíritu va a estar y siempre nos va a guiar, ¿no? En otras palabras, por más desafortunada que pueda ser una persona, siempre tendrá su ajustador si es creyente, ¿no? Así como, y ponen en comparación los padres mortales, ¿no? Dice, así como los padres, así como la capacidad de procrear que tienen los padres, ¿no? No depende de su estatus educativo, social o económico, la mente humana, moral y el ajustador pueden fomentar el alma. Acabran el alma como si fuera engendrada, una criatura engendrada por el ajustador en nuestra mente, ¿no? Y el secreto de todo esto es simplemente hacer o desear hacer o decidir hacer la voluntad del Padre. Muy bien. ¿Algún otro comentario antes de pasar al número 6? Solo un comentario. Bueno, estoy escuchando y parece, el libro es una parte que nos está dando esa visión del cambio de mentalidad de la filosofía de Dios, ¿no? Este libro pues nos está dando todo esto que está diciendo ahorita este tema, ¿no? Y está muy padre, ¿no? Qué bonito. Nada más. Qué bueno. Entonces, en orden de llegada, ahora les tocaría a ustedes. José Luis o Isabel, por favor, nos leen el numeral 6. ¿Quieren que yo les comparte el libro o ustedes comparten el libro? ¿Lo tienen aquí? Creo que no se han puesto de acuerdo quién lo comparte. Ok, entonces lo pongo. Lo Sí, comparto. por favor. Acá está. Entonces, número 6, el Dios de la personalidad. No sé si lo ves. Sí, sí, pero los demás yo creo que no lo alcanzan a leer. Yo sí, porque lo tengo acá en otro lugar. Ok. Número 6. El Dios de la personalidad. El Padre Universal es el Dios de las personalidades, el dominio de la personalidad en el universo, desde la criatura mortal y material más baja con estatus de personalidad hasta las personas más altas con dignidad de creador y estatus divino. Tiene su centro y su circunferencia en el Padre Universal. Dios Padre es el otorgador y el conservador de toda personalidad, y el Padre del paraíso es asimismo el destino de todas las personalidades finitas que eligen de todo corazón hacer la voluntad divina, que aman a Dios y anhelan ser como Él. La personalidad
Es uno de los misterios no resueltos de los universos. Podemos formarnos conceptos adecuados de los factores que entran en la composición de diversos órdenes y niveles de personalidad, pero no comprendemos plenamente la naturaleza real de la personalidad misma. Percibimos claramente los numerosos factores que constituyen reunidos el vehículo de la personalidad humana, pero no comprendemos plenamente la naturaleza ni la significación de esta personalidad finita. La personalidad está en potencia en todas las criaturas que poseen una dotación de mente que va desde el mínimo de consecuencia de sí mismas hasta el máximo de consecuencias de Dios. Pero la dotación de mente, sí, pero la dotación de mente por sí sola no es personalidad, ni tampoco lo es el espíritu ni la energía física. La personalidad es esa cualidad y ese valor de realidad cósmica que Dios Padre otorga exclusivamente a los sistemas vivos que tienen las energías de materia, mente y espíritu asociadas y coordinadas. La personalidad tampoco es no es una consecución progresiva. La personalidad puede ser material o espiritual, pero o hay personalidad o no hay personalidad. Lo que no es personal no alcanza nunca el nivel de lo personal, excepto por la acción directa del Padre del Paraíso. El otorgamiento de la personalidad es función exclusiva del Padre Universal. Consiste en la personalidad de los sistemas vivos de energía y quienes dota con los atributos de una conciencia creativa relativa y con el control del libre albedrío de dichos atributos. No hay personalidad aparte de Dios Padre, y ninguna personalidad existe si no es por Dios Padre. Los atributos fundamentales del yo humano, así como el núcleo ajustador absoluto de la personalidad humana, son otorgamientos del Padre Universal, cuando actúa con el dominio exclusivamente personal de su ministerio cósmico. Los ajustadores de estatus prepersonal habitan en el interior de numerosos tipos de criaturas mortales y con ello aseguran que esos mismos seres pueden sobrevivir a la muerte del mortal para personalizarse como criaturas de la morontia en potencial del logro último del espíritu. De este modo, cuando una mente de criatura con dotación de personalidad está habitada por un fragmento del Espíritu de Dios eterno como otorgamiento prepersonal del Padre personal, resulta que dicha personalidad finita posee el potencial de lo divino, de lo eterno, aspira a un destino semejante al último y llega incluso a buscar una comprensión del absoluto. La capacidad de personalidad divina es inherente al ajustador prepersonal. La capacidad de personalidad humana está en potencia en la dotación de mente cósmica del ser humano, pero la personalidad experiencial del hombre mortal solo es observable como realidad activa y funcional después de que el vehículo de la vida material de la criatura mortal haya sido tocado por la divinidad liberadora del Padre Universal. Entonces es lanzado a los mares de la experiencia como una personalidad autoconsciente y relativamente autodeterminativa y autocreativa. El yo material es verdaderamente personal sin restricciones. El yo material tiene personalidad e identidad temporal. El ajustador prepersonal de espíritu tiene también identidad eterna. Esta personalidad material y esta prepersonalidad de espíritu son capaces de unir sus atributos creativos de tal manera que atraen a la existencia la identidad superviviente del alma inmortal. Habiendo dispuesto así el crecimiento del alma inmortal y habiendo liberado al yo interior del hombre de las cadenas de la dependencia absoluta de la casualidad, de la causalidad antecedente,
el Padre se hace a un lado. Ahora, que el hombre ha sido liberado por esta forma de las cadenas de la reacción de la causalidad, al menos en lo que concierne al destino eterno, y que se ha dispuesto lo necesario para el crecimiento del yo inmortal. El alma queda en manos del hombre mismo desear o inhibir la creación de ese yo superviviente y eterno, que es suyo y así lo elige. Ningún otro ser, fuerza, creador o agente de todo amplio universo de universos puede interferir en grado alguno en la soberanía absoluta del libre albedrío del mortal cuando actúa dentro del campo de la elección respecto al destino eterno de la personalidad del mortal que elige. En lo que concierne a la supervivencia eterna, Dios ha decretado que la voluntad material y mortal es soberana y ese decreto es absoluto. El otorgamiento de la personalidad de criatura confiere una liberación relativa de la reacción servil a la causalidad antecedente y las personalidades de todos esos seres morales, evolutivos y de otro tipo están centradas en la personalidad del Padre Universal. Son atraídos siempre hacia su presencia en el paraíso por esa afinidad del ser que constituye el vasto y universal círculo familiar y el vasto y universal circuito fraterno del Dios eterno. Hay una afinidad de espontaneidad divina en toda personalidad. El circuito de personalidad del universo de universos está centrado en la parte del Padre Universal y el Padre del Paraíso. Es personalmente consciente de todas las personalidades, de todos los niveles de existencia autoconsciente y está en contacto personal con todas ellas. Esta conciencia de la personalidad de toda la creación existe con independencia de la misión de los ajustadores del pensamiento. Al igual que toda la gravedad está encircuitada con la isla del paraíso, al igual que toda mente está encircuitada con el actor conjunto y todo espíritu con el Hijo Eterno. Toda personalidad está encircuitada con la presencia personal del Padre Universal y este circuito transmite infaliblemente la adoración de todas las personalidades a la personalidad original y eterna. En cuanto a la personalidad que no son habitadas por un ajustador, el Padre Universal les ha otorgado también el atributo de la libertad de elección y dichas personas están igualmente incluidas en el gran circuito de amor divino, el circuito de personalidad del Padre Universal. Dios garantiza la elección soberana a todas las personalidades verdaderas. Ninguna criatura personal puede ser coaccionada a emprender la aventura eterna. El portal de la eternidad solo se abre en respuesta a la elección de libre albedrío de los hijos con libre albedrío del Dios del libre albedrío. Con esto pongo fin a mi intento de presentar la relación del Dios vivo con los hijos del tiempo. Y cuando todo está dicho y hecho, no puedo hacer nada más útil que reiterar que Dios es vuestro Padre en el universo y que todos vosotros sois hijos planetarios. Este es el quinto y último documento de la serie sobre el Padre Universal presentada por un consejero divino de Uber. Muchas gracias, José Luis. Con esto hemos terminado el documento. Fíjense, este último numeral que habla de la personalidad. Es un misterio. La personalidad no se sabe en realidad qué es. Es el misterio de los misterios no resueltos de los universos. La personalidad, ¿cómo la podríamos definir? ¿Qué creen ustedes que es la personalidad? Nuestra forma de ser, el conjunto de nuestras cualidades,
características personales propias. ¿Cómo podría definirse la personalidad en términos de la revelación, ¿no? Porque en psicología se habla de la personalidad, del carácter y el temperamento, pero son definiciones de ciencia totalmente distintas, ¿no? O sea, Es la personalidad humana esa. Claro, son conceptos bastante coherentes y claros, ¿no? Que nos da la ciencia sobre la personalidad, el carácter y el temperamento, pero que difieren, no son radicalmente opuestos, pero difieren un poco de lo que está revelado en este documento, en este último numeral sobre la personalidad. Por ejemplo, Renato, ¿cómo nos podrías definir en términos urantianos la personalidad? No, pues no, es que entiendo perfectamente la personalidad humana, pero esa personalidad que nos dio el Padre está difícil. Nunca lo tengo claro, porque ni en el libro no lo tienen claro. Isabel, ¿qué nos puedes agregar a lo que acaba de decir Renato? Sí, mira, siento que tiene que ver con el libre albedrío y tú vas formando esa personalidad y bueno, y cuando la estás, bueno, es lo que yo capto ahorita que se leyó esto. Cuando tú vas decidiendo, qué es lo que te lleva a tu, bueno, a tu comprensión, podría decirse filosófica, de todo lo que ya estábamos diciendo que conlleva a una espiritualidad, creo que se va creando una personalidad con el Padre, con ese libre albedrío. Siento que es parte de la libertad y creativa que nos da Dios. Siento algo así, ¿no? Que Él nos da esa parte de poder percibir y crear también en cierta forma esas cosas que son divinas, que son también del espíritu, ¿no? Como la música, como decían hace rato, ¿no? Y la filosofía igual es lo que nos lleva a preguntarnos y preguntarnos más, ¿no? Lo que nos hace como que pasar de pues por ejemplo, como de una religión a otra, buscando algo que sabemos que está más allá, ¿no? O que nos lleva a buscar nuestra alma, nuestro espíritu, nos lleva a buscar esas partes más, de acordes con nuestra comprensión de lo que es Dios. Es lo que siento que crea mi personalidad, ¿no? Algo así. Así es, Isabel. Vamos a ver aquí en el primer párrafo que nos dicen que el Padre Universal es el Dios de la personalidad. Y toda personalidad tiene su centro y circunferencia en Dios. O sea, centro porque Dios que está en el paraíso, Dios Padre, es el que otorga la personalidad. Todas las personalidades salen de Él o del Espíritu Infinito por delegación de esta función que es exclusiva del Padre Universal. Hemos leído en documentos anteriores que la personalidad absoluta, el Padre la entrega al Hijo Eterno. El Hijo Eterno, que es el centro de la energía espiritual, donde converge todo lo que es espiritual, también es la personalidad absoluta. Y también el libro nos pone la palabra circunferencia en Dios. Tiene su centro la personalidad tiene su centro y su circunferencia en Dios. ¿A qué se refiere la circunferencia? Yo lo interpreto como al circuito de la personalidad, ¿no? Un circuito es algo que parte de un punto, da toda una gran vuelta y regresa al punto donde se originó, ¿no es cierto? Entonces hay un circuito de la personalidad centrada en el Padre, en el paraíso. Por lo tanto, Dios es el origen, la conservación y el destino de las personalidades. Pero también nos mencionan algo muy importante que tú lo has dicho, Isabel, el libre albedrío.
Acá hablan de 3 cosas fundamentales: la personalidad, el libre albedrío y el ajustador. ¿Ok? Hay personalidades que no tienen ajustador, pero por ser personalidades tienen necesariamente libre albedrío. Y esas personalidades sin ajustador, Dios las ha hecho así porque piensa que no, seguramente no necesitan un ajustador para llegar al Padre, que es el origen de todo, ¿no? Entonces, se presenta aquí el concepto de personalidad como algo que está hecho, que está o no está, dicen así. O hay personalidad o no hay personalidad. Y la personalidad nos llega tal como es. No es una adquisición, no es un logro evolutivo, ¿no? En eso quizás discrepa lo que nos acababas de decir, ¿no? Pero es lo que estamos leyendo. O sea, la personalidad nos llega tal como es, nos deja un sello, y eso no cambia. Podemos cambiar en muchos aspectos, podemos modelar nuestro carácter, nuestras reacciones, superar nuestros defectos, ser más sabios, más instruidos, más cultos, tener más sabiduría, etcétera, 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 pero siempre seremos como personas creadas por Dios exactamente iguales. No, eso no cambia, es lo único que no cambia de nuestro ser. Todo lo demás cambia, cambiamos nuestro aspecto físico a medida que avanzan los años, en fin, y vamos a cambiar en muchos aspectos, pero no en la personalidad. Y la personalidad está o no está, ¿no? Y no hay nada que haga que algo que no tiene personalidad adquiera personalidad. El único que puede hacer eso es el Padre. Y para decirlo en 2 palabras, mi modesto punto de vista, porque algo tengo que decirles yo, es que para mí la personalidad la definiría como una idea de nuestro Padre. De repente, Dios, que permanentemente está creando y haciendo cosas, ¿no? Sosteniendo la realidad, etcétera, tiene ideas, tiene toda la idea de Dios es otra cosa, algo maravilloso, que se materializa en la existencia de uno de nosotros, ¿no? Entonces, si nos consideramos una idea de Dios, esa idea es original y esa idea es trascendente, porque viene de Dios. Entonces, es lo mejor que les podría decir de mi idea sobre la personalidad. Yo creo... En un momento hemos sido concebidos por Dios como una idea nueva, ¿no? Diferente a todas las que ya a él había concebido y que tiene un proyecto eterno, porque viene de Dios. ¿Qué les parece? Eso, por ejemplo, a mí, así, o sea, hasta ahora, pues creo que eso es, pero aún así no lo entendemos ahorita, o al menos yo no lo entiendo. Entonces, a lo mejor la vamos a entender más adelante, y la vamos a entender claramente, pero ahorita creo que no nos da nuestra espiritualidad para entenderlo, pero creo que es lo que tú dijiste. Es la primera vez que lo oigo y está muy bien, cara. Nos imaginó, ¿no? No se imaginó. Eso lo leí en uno de los caballos de Troya de Benítez, ¿no? Cuando en un diálogo de Jasón con Jesús le dice, no, pero nosotros ¿qué somos? Somos una idea de Abba. Jesús se refería al Padre como Abba, como decir mi papi, mi papito, ¿no? Mi papá. No decía mi padre, ¿no? Sino mi papi, mi papito. Y eso en el hebreo es Abba. Bueno, y entonces... Porque además Dios nos dio el libre albedrío y la personalidad, pero son cosas separadas. O sea, claro que siempre vamos a usar el libre albedrío, pero no está compenetrado con la personalidad, es una parte. Tenemos el libre albedrío en toda nuestra vida. Pero no es lo mismo. Gracias, Renato, por enfatizar eso.
dijimos desde un principio, este último numeral de este documento, que es el último en donde este consejero divino de Ubersa habla del Padre, ¿no? Te remata, o sea, le pone el broche de oro con la personalidad. Y hay tres ideas que pone él en este último numeral: la personalidad, el libre albedrío y el ajustador. ¿Ok? Nosotros tenemos un ajustador que no tiene personalidad, es prepersonal. El ajustador es prepersonal. Pero nos dicen que el ajustador tiene identidad eterna. O sea, el ajustador, por su naturaleza divina, nos va a dar su divinidad, pero nosotros vamos a dar la personalidad. Y entonces, cuando se produzca la fusión, va a haber un ser personal y divino al mismo tiempo, con toda la espiritualidad que trae el ajustador, ¿no? El único espíritu residente que tenemos, porque todavía no somos espíritus. Entonces, eso es lo lindo de esto, ¿no? Cómo Dios nos manda un fragmento de sí mismo sin personalidad para que se fusione con nuestra personalidad. Y para que eso suceda, tiene que haber una decisión. Y esa decisión es el libre albedrío. O sea, lo que nos permite tomar la decisión es el libre albedrío. ¿Mm? Hay una parte muy bonita, un párrafo muy bonito que pone, ¿no? A ver, la personalidad no es un logro progresivo, la personalidad puede ser material o espiritual, eso no lo entiendo muy bien. O sea, en este momento tenemos una personalidad material, pero seguramente después de la fusión vamos a hacer una personalidad espiritual, ¿verdad? Lo que es distinto de lo personal, no alcanza nunca lo personal, excepto por acción directa de Dios. Y el párrafo sobre el otorgamiento de la personalidad. Parece ser que un recién nacido no nace con personalidad. La personalidad viene un poco antes de la llegada del ajustador. Eso está en otro documento, pero acá nos van adelantando un poquito de eso. Dice, solo el Padre otorga la personalidad y el Espíritu infinito, obviamente por una delegación, por una delegación de esa función divina, ¿no? El Hijo Eterno no otorga personalidades, solamente el Padre y el Espíritu infinito. Porque el Hijo es la personalidad absoluta, ¿no? La personalización de los sistemas energéticos vivos los dota de conciencia creativa relativa y de libre albedrío. O sea, a un sistema vivo que se le da personalidad, en el momento en que ese ser vivo recibe la personalidad, está recibiendo también libre albedrío, o sea, capacidad de decidir. Pero no capacidad de decidir, o sea, no confundamos el libre albedrío con los deseos, ¿no? ¿Qué quiero hacer mañana o qué voy a comer más tarde? Sino el libre albedrío es para tomar las decisiones trascendentes en nuestra vida. Bien. El ajustador, que es prepersonal, es el potencial de supervivencia morontial y de logro espiritual último. Ese superviviente puede aspirar al destino del último, incluso del absoluto, dice. Obviamente, si ya estamos fusionados y somos espíritus, no solamente vamos a trascender nuestra vida mortal, vamos a salir del universo local en donde hemos sido morontia, vamos a evolucionar como espíritus hasta llegar a finalistas en el paraíso, y a partir de ahí vamos a ser absónitos para trabajar en los universos más allá de los 7 superuniversos del tiempo y del espacio, y después inclusive podemos o tenemos el potencial de comprender a Dios último, o inclusive absoluto. Bien. Los diferentes tipos de mortales, nosotros no somos los únicos mortales, habitados por un ajustador, sobreviven a la muerte para personalizarse como criaturas morontiales y luego espirituales con el potencial de lo divino y eterno. Más claro no puede estar.
La capacidad de tener personalidad es inherente al ajustador y potencial a la dotación de mente cósmica del ser humano. La personalidad experiencial no es observable hasta después de la muerte, que la libera como personalidad autoconsciente, autodeterminada, relativamente, y autocreadora. El yo material es verdadera e incualificablemente personal. Entonces se habla de un yo, hablando de nuestra identidad mortal, ¿no? El yo material. El yo material tiene personalidad, pero carece de esa identidad eterna que va a venir con el ajustador. Y después de la fusión ya podemos ser seres con ese potencial de infinidad y de eternidad futura. Bien. A ver, ¿qué otro párrafo vale la pena rescatar acá? Dice, incluso las criaturas que no tienen ajustadores, pero que son seres personales como nosotros, tienen libre albedrío y están incluidas en el circuito de personalidad del Padre. Dios proporciona la elección de soberanía de todas las personalidades auténticas. Y las puertas de la eternidad se abren con la elección de los hijos del libre albedrío del Dios del libre albedrío. Este era el párrafo que me había gustado, ¿no? Entonces, es una decisión que nosotros tomamos libremente por esa cualidad personal de libre albedrío de elegir la vida eterna y ese camino de aventuras maravillosas que nos espera, ¿no? Hasta llegar al paraíso. Y después de llegar al paraíso, quizás es solo el principio de otra etapa de nuestra existencia para cosas aún más fascinantes y maravillosas. Bien. Entonces, y aquí con esto, este último párrafo termina el revelador diciendo que en todo este asunto, en donde él ha tenido que describirnos al Padre Universal, ¿no? La conclusión es que Dios es nuestro Padre y es el Padre de todos sus hijos planetarios y Dios es amor. Bien. Y con esto hemos terminado el documento. Nos quedarían 10 minutos, pero creo que valdría la pena dejarlo aquí y empezar el documento número 6. El documento 6 sobre el Hijo Eterno, que empezaríamos el próximo miércoles. ¿Qué les parece? Para entrar, para cerrar con broche de oro este documento. Sí, está bien. ¿Ok? Entonces, ¿algún otro comentario antes de cerrar la sesión? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya hablamos ahora, ya hemos visto estos 3 documentos sobre el Padre Universal. Y ahora vamos a pasar al Hijo Eterno y después vamos a pasar al Espíritu Infinito. Ok, amigos. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar Gracias igualmente. en esta sesión. Igualmente, Por gracias. su valiosísima participación. Nos Gracias. vemos el próximo miércoles, Dios mediante. El miércoles. Chao a todos. Adiós, Chao. Juanita. Chao, que pasen buen fin de semana. Adiós, Juanita, igualmente. Gracias. Igualmente. Adiós.